Bienvenidos. Desde este momento inicia nuestra transmisión online desde la Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios. Para oración comunícate con nuestra línea 24/7 al WhatsApp 310-796-7203 o síguenos en Facebook y YouTube, Canal de Victoria, o por la señal de Colcable, Canal 123. Muy buenos días. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero animarle a que tome la palabra de Dios en esta mañana. Este es un día muy especial. La Biblia habla que es el día del Señor. Por eso quiero que tome la palabra de Dios en Evangelio según San Lucas, capítulo número 6, versículo 46. Y vamos a estudiar esta palabra en este día hasta el versículo 49, y Dios nos hablará a nuestra vida, hablará a su familia. Si ya tomó la Biblia, quiero que lea conmigo. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar su casa, cavó y ahondó, y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con violencia contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con violencia y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Le invito a que oremos. Usted puede colocar su mano sobre la palabra de Dios, que la tiene ahí. La tiene en sus manos. ¿Por qué no entra en esa dimensión de fe en este día y oramos a Dios por nuestra vida, por nuestra familia? Que la gracia de Dios esté sobre el corazón, sobre la mente de cada uno de los oyentes. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más venimos ante tu palabra, y tu palabra es fuente de bendición y de esperanza para nosotros. Hoy te pedimos que nos hables a nuestras vidas, que nos des una palabra que bendiga, una palabra que aliente, una palabra que consuele. Y mientras yo predico la palabra, tu palabra traerá paz, traerá sanidad y traerá salvación a cada vida en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le hablo a los constructores de casas. El hombre sabio construyó casa y el hombre necio también. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la forma como se construyó. ¿Qué hizo uno que su casa permaneciera y qué hizo el otro que su casa se destruyera? Sencillamente, la diferencia es el fundamento. El fundamento es lo que hace que la casa permanezca o que se destruya. Se dice en estos días que después de esta situación social que estamos viviendo a nivel mundial y a nivel nacional, muchas casas y muchos hogares no se van a lograr sostener porque no van a tener la capacidad de sostener la crisis y de salir adelante. De hecho, se habla que en estos días han existido cerca de 750 denuncias de violencia intrafamiliar y de violencia contra los niños. Se habla de una gran cantidad de consumo de alcohol, de licor en cada casa. De hecho, hay una ley ahora que prohíbe que la gente compre demasiado alcohol, porque muchos están consumiendo licor para tratar de sobrepasar la crisis. Después de todo esto, muchos hogares no se van a lograr sostener. El fundamento es lo que hace la diferencia. Esto se basa en el hombre necio que construye su casa sobre la tierra. Un hombre necio que no coloca el fundamento en Dios, sino que sencillamente
lo hace de manera superficial, es decir, sin fundamento. El hombre sabio, en cambio, toma todo el interés y toda su atención para construir su casa sobre la roca. Este es un tiempo muy especial para que usted venga a Dios. Este tiempo que estamos viviendo es para que usted construya su casa, su familia en la palabra del Señor. Creo que no tenemos un tiempo más indicado y más hermoso que es el apartarnos ahora y estar solos en familia, para ahora edificar nuestra familia en la palabra del Señor. Lamentablemente muchas veces se pasa el tiempo viendo películas o viendo otras cosas y no se saca tiempo para estudiar la palabra del Señor. Porque sencillamente es más fácil construir la casa sobre la arena. Es mucho más fácil, pero es más seguro construirla sobre la roca. Es más complicado orar, es más complicado leer la palabra de Dios que sentarse en un sillón a ver una película. Pero la diferencia está en el ser superficial, es decir, el no tener la decisión de vida para construir su familia sobre el fundamento de la palabra del Señor. Entonces, ¿sobre qué está edificando usted su vida en estos días? ¿Sobre qué está edificando su familia en estos días? ¿Sobre qué está edificando sus planes, su futuro? Estamos esperando que pase esto y que luego, ¿qué va a suceder? Se habla de una decadencia económica bastante fuerte. ¿Qué sucederá con nuestra familia en el futuro? Pero creo que Dios va a sostener nuestras familias si las sostenemos en la palabra de Dios. Si nuestra vida se fundamenta en la palabra del Señor, entonces nuestra familia se sostendrá en el tiempo. ¿Sobre qué está edificando su casa? ¿Sobre qué está edificando su vida? ¿La está edificando sobre la arena o la está edificando sobre la roca? ¿Qué está haciendo usted en estos días que le ayude a sobrellevar con más facilidad la circunstancia que estamos viviendo? En primer lugar, le quiero decir que el sabio establece su vida en el señorío de Cristo. Versículo 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Tenemos que comenzar en primer lugar, y la clave es llamarlo a Él Señor. Es lo primero que tenemos que hacer. El decir Señor tiene que ver con la inclinación de la persona. Era la costumbre en el tiempo judío de que le decían Señor al César. Y entonces cuando le decían Señor al César, la gente se inclinaba frente al César, o la obediencia al César estaba ahí. Y luego aparecen los cristianos que dicen el César no es el Señor, sino que Jesucristo es el Señor. Y entonces está la implicación de la obediencia, está la decisión de hacer que Él sea nuestro Señor para ahora hacer lo que Él dice. Si Él es nuestro Señor, vamos a hacer lo que Él dice que hagamos. Pero si Él no es nuestro Señor, entonces no habrá ningún interés por hacer lo que Él nos está diciendo que hagamos. La obediencia está aquí muy, muy, muy firme para cada uno de nosotros. Obedecerle entonces es honrarlo, obedecerle es servirle y obedecerle es hacer lo mejor para Él en estos días y en nuestra vida. Es estar dispuestos a dar lo mejor para nosotros. Es estar dispuesto a dar el corazón para Él, para decir, tú eres mi Señor y el señorío tuyo está sobre mi familia. Por eso viene ahora una palabra que me llama mucho la atención en el versículo 47, quiero que la lea. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Todo aquel que viene. La palabra es venir. La palabra venir es una palabra compuesta por dos imperativos, que es sencillamente muy clara. Ven, ir, venir. Esa palabra compuesta de dos imperativos, ven, ir. Para construir la casa sobre la roca hay que oír, pero no solamente oír, sino ahora hay que venir y hay que ir. Eso tiene que estar muy dispuesto en el corazón. Es decir, usted puede solamente oír la palabra y no ir. Usted puede venir ante la palabra en este día y luego no ir a ponerla en práctica. Y entonces nos hará oidores olvidadizos.
Se necesita tomar decisión frente a esa práctica de la palabra del Señor. Nosotros no podemos ser obedientes a Cristo si no hacemos que la palabra de Dios se cumpla en nuestra vida. El tomar su vida es tomar la vida de Cristo, es tomar mi vida y ponerla en las manos de Jesús, es tomar la vida de mi familia y ponerla en las manos de Jesús, es poner mi vida y la vida de mi familia en la visión de Dios, en la visión que Él tiene para nosotros. Todo esto que sucede está en los planes de Dios. Yo estoy seguro que nada se escapa a la voluntad de Él. Por lo tanto, tenemos que llevar esas promesas a nuestra familia y que esas promesas se hagan prácticas en nosotros, se hagan vivibles en nosotros. El oír es entender. Hay muchos que oyen y no entienden. Se necesita entender su palabra, porque si no la entendemos, si solamente somos oidores y no entendemos la palabra, entonces seremos como aquellos que están junto al camino llenos de pedregales y de espinos y hacen que esa palabra sea infértil en ellos. No habrá fertilidad en sus vidas. Pero tenemos que acercarnos a la palabra de Dios para entenderla. Y al entender la palabra de Dios, entonces esa palabra hará que seamos fértiles, que la palabra de Dios produzca fruto, que esa palabra sea una bendición para nuestra vida y nuestra familia. No podemos vivir una vida de angustia y desesperación en nuestras casas, sino más bien una vida de esperanza. El fruto de la esperanza, el fruto de la fe, el fruto del gozo, los frutos del Espíritu que fluyan en su corazón, ahí en el interior de su casa. Este momento de estar encerrados en la casa es un buen tiempo para llevar el fruto de la palabra de Dios a nuestra vida, entenderla y dar fruto. Si usted la entiende, entonces dará fruto. Si no ha entendido, sencillamente dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Es importante que usted entonces se acerque a la palabra de Dios, no solamente para oír, sino para ir, para hacer lo que la palabra del Señor nos dice. Hay que recibir la palabra de Dios. Todo el que recibe la palabra de Dios en su corazón, entonces puede hacerla. El que recibe esa palabra en su vida la puede llevar a la práctica. Es decir, llevarla en ese fruto que es Cristo Jesús para nuestra vida y para nosotros. Si usted recibe la palabra como la ha recibido hace años que usted aceptó a Cristo, recibió la palabra de Jesús, ahora usted tiene que dar fruto en Cristo. Tiene que acercarse a Jesús con todo su corazón y con toda su convicción, y Él entonces va a ayudarle y nos va a ayudar. Poder recibir la palabra de Jesús. Para poder recibir esa palabra, tenemos que humillarnos frente a la palabra. Tenemos que entender esa palabra que nos bendice y que nos ayuda. Tenemos que humillarnos ante la presencia del Señor. Venir con un corazón humilde y sincero para pedirle perdón, para decirle que necesitamos de su ayuda, que nosotros solos no podemos salir adelante. Necesitamos de su misericordia, necesitamos de su bondad, necesitamos de su mano santa que nos sustente y que nos provea en este tiempo. Abra su corazón al Espíritu de Dios. Abra su corazón a la palabra de vida para usted y para mí. Abra su corazón a la palabra que trae consuelo y esperanza a su familia, desde el más pequeño hasta el más anciano. Deje que la gracia de Dios consuele su corazón. Hermano, no se deje guiar por las noticias. No son las noticias lo que lo alientan a usted, al contrario, las noticias nos desalientan, las noticias nos llevan a perder la esperanza. Es la palabra de Dios que nos alienta y que nos fortalece. Para poder de esa manera entonces traer la bendición de la palabra a nuestra casa. Sepa que Dios traerá bendición a su casa. Usted puede decirlo ahí donde usted está en este día. Señor, trae bendición a mi casa. Tiene que repetirlo constantemente y con esa sinceridad de su vida. Dejar que esa palabra se haga vida y se haga real en nuestra casa. En segundo lugar, el sabio con sabiduría edifica su casa. En Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
es la sabiduría del hombre prudente. No solo con sabiduría se edifica la casa, no es con conocimiento humano. De hecho, en estos días se habla del aumento de la crisis emocional y de los altos niveles de estrés que se manejan en las casas, y por eso en Bogotá ahora nombraron 2.500 psicólogos para atender problemas sociales, para atender gente que tiene problemas psicológicos, porque el encierro los lleva al caos, porque no pueden soportar la crisis. Y esta gente entonces trae algunas estrategias y algunas formas, algunas técnicas que les van a ayudar por un momento a la gente, pero luego van a quedar otra vez en la misma condición. El único que puede ayudar a nuestra familia es Dios, es Jesús de Nazaret, y es con la sabiduría del cielo que sostendremos nuestra casa. Es con la sabiduría de Dios que sostendremos nuestro hogar. Y no vamos a tener que pedir sabiduría a los psicólogos o a otra gente. Usted como cristiano, yo estoy seguro que no va a tener que pedir a un psicólogo o a alguien que venga a atenderlo. Usted pedirá a Dios sabiduría. Usted pedirá a Dios que lo bendiga con su palabra. En Santiago 1:5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él la dará abundantemente, sin reproche le será dada. Necesitamos pedir a Dios sabiduría en este tiempo para nuestra familia. Que Dios nos ayude y nos dé sabiduría para hablar. Que Dios nos ayude y nos dé sabiduría para actuar. Que Dios nos dé sabiduría para pensar. Que Dios nos dé sabiduría para comunicarnos entre nosotros permanentemente y no causarle daño a nuestra casa. En tercer lugar, el sabio coloca su vida y su familia sobre la roca. En el versículo 48, ahí de Lucas, donde estábamos leyendo anteriormente, habla de que es esa palabra, la bendición de la palabra, la que va a sostener nuestra vida. Es la palabra de Dios la que sostendrá nuestro corazón. Versículo número 48. Semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, cuando vino la inundación del virus, dio con violencia contra la casa. Pero dice la Biblia que no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Que su casa no se mueva, que su casa se mantenga firme. En 1 Corintios 3:11 dice la palabra del Señor: porque nadie puede colocar o poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús. El fundamento para nuestra familia es Cristo. Él es el fundamento para nuestra casa. No busque otro fundamento, busque a Cristo y entonces Él le dará la consistencia y la firmeza a su hogar. La palabra del Señor es firme. Debemos de tener una sana doctrina. Hermano, afírmese en la sana doctrina, afírmese en la palabra del Señor, afirme su vida y su familia a la verdad de la palabra. Él lo va a sostener, Él le va a bendecir. De esa manera entonces nos podemos conducir a una madurez espiritual que nos sostendrá. Usted no será ambivalente espiritualmente, que va a fluctuar entre creer y no creer, sino que su fe se sostendrá en medio de la violencia de la crisis, en medio de la situación. Usted saldrá adelante, como dice la palabra del Señor, y habiendo acabado todo, aún está firme. Que Dios nos ayude, y le pido al Señor que ninguno de ustedes, ninguno de los integrantes de esta iglesia, ninguna familia de esta iglesia caerá en este tiempo, sino que al contrario se sostendrán y al contrario saldrán con mayor bendición después de esto, porque verán cómo Dios les bendice, cómo Dios les sostiene. Dios es fiel, ténganlo por seguro que Dios es fiel. Solo hay un fundamento correcto. Hay que entender que hay un solo fundamento correcto para cada creyente, para cada hermano y cada hermana. Hermana, edifique su casa en Cristo Jesús. Hermana, usted que es madre y cabeza de hogar, yo sé que tal vez se siente triste y afligida porque tiene que sortear con diferentes situaciones de su familia, pero Dios es su sustento, Dios es su compañía, y entonces
Él es la roca firme de la eternidad para usted. Él le va a ayudar a salir adelante. Los constructores de casas, necios y sabios construyendo familias. En este tiempo hay mucha gente necia construyendo casas. Construyen en la grosería, en el insulto, en el alcohol, en la borrachera y en tantas cosas. Gente necia, pero también sé que hay gente sabia construyendo casa en la oración, en la lectura de la palabra, en el cántico y teniendo paz en su hogar. Todos edifican, unos hacen bien y otros hacen mal, pero cada uno recibirá el fruto de su accionar. Permita que el Espíritu de Dios bendiga su casa en este día. Permita que Él le ayude y le dé la sabiduría para edificar. Unos construyen sobre la arena y otros construyen sobre la roca. ¿Sobre qué está construyendo usted? ¿Está dejándose llevar por la circunstancia, por lo que está viendo, por lo que está escuchando? ¿O está dejando que la palabra de Dios sea su fortaleza y la roca firme para su vida? Permita que todos vengamos a la palabra del Señor. Sobre todos vienen las dificultades. Mire que la palabra del Señor dice que tantos vino la violencia del río contra aquellos sabios que edificaban la casa, pero también vino la violencia del río sobre aquellos necios que edificaban la casa. Sobre cada uno de ellos vino la violencia, vino la dificultad, pero hermano, los resultados fueron diferentes. Los resultados fueron diferentes. Los necios que construyeron sobre la arena, su casa cayó, y dice la Biblia, y fue grande su ruina. Pero los sabios que construyeron sobre la roca, dice la Biblia, que su casa no cayó. Por eso manténgase en la palabra del Señor, manténgase firme en esa palabra que trae bendición para usted. Los necios que no se esfuerzan para obedecer a la palabra del Señor traen ruina a su casa. El necio que se aparta de Dios y no trae su familia a los pies de Cristo, traen ruina en esta tierra, pero también traen ruina espiritual y por ende condenación eterna. Pero los sabios se esfuerzan para edificar su familia en la palabra. Los sabios se esfuerzan para orar. Los sabios se esfuerzan para dar una palabra de consuelo y de esperanza, para hablarle a sus hijitos y traer bendición a su familia. Los sabios edifican su casa sobre la roca, cavan y ahondan cada día en la palabra del Señor. No podemos ser superficiales en este tiempo, tenemos que ser decisivos en este tiempo. Que Dios ayude su vida, que Dios traiga bendición a su vida, que Dios nos ayude a ser constructores de casas sabios, que podamos sostener en el tiempo, en el futuro, una familia bendecida. Le pido al Señor que bendiga a su familia hoy. ¿Por qué no ora por su familia que está ahí? Le pido que allá en su casa, ese momento oportuno para que usted ahí en casa pueda tener la confianza. Algunos dicen que no podemos abrazarnos, pero está en familia. Usted está ahí en familia. ¿Por qué no abraza a su esposa y abraza a sus hijitos? Yo he abrazado en mi casa a mis hijos, a mi esposa. Y qué bueno orar a Dios juntos ahí. Qué bueno pedirle al Señor que bendiga a nuestra familia, que traiga provisión económica, que traiga provisión espiritual, que traiga bendición de la paz a nuestra familia y que su gracia repose sobre nosotros en este tiempo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy colocamos nuestra familia en tus manos. Ayúdanos, Dios, para poner todo el interés, para colocar toda nuestra vida y nuestra comunión en tus manos, Padre. Que tu palabra sea una bendición para nosotros. Hoy colocamos nuestra vida, nuestra familia en el fundamento que es Cristo Jesús. Tú nos vas a sostener, Señor. Lo creo y lo declaro en esta mañana, que tú sostienes nuestra familia. Nuestra familia no va a caer, nuestra familia no se derriba, nuestra familia se sostiene en el tiempo y en las crisis. Ante el embate de las crisis, ante el embate de las circunstancias, de la adversidad, tú, Dios, será nuestra provisión. Señor, hoy te llamamos a ti para que nos ayudes. Hoy invocamos tu presencia para que nos proveas y nos des la paz en nuestra familia. Declaramos la provisión tuya, el sustento de tu bondad y de tu misericordia sobre nuestra casa.
bendice esa familia, bendice ese hogar, bendícelos en el nombre de Jesús. Y declaramos la provisión de tu palabra, declaramos la gracia de tu palabra sobre nosotros, sobre cada una de nuestras familias. Padre, bendice a esos nietos. Ore al Señor, usted que tiene nietos, ore a Dios por esos nietos para que ellos se mantengan en el fundamento que es Cristo Jesús, porque ellos en este tiempo están angustiados porque quieren salir de casa a ir a hacer otras cosas que no son correctas. Están angustiados porque no pueden salir a sus fiestas o hacer lo que bien les parece. Pero qué bueno es que sea un tiempo agradable para que ellos vuelvan a la palabra, para que ellos se edifiquen en la roca que es Cristo Jesús, y cada día la palabra del Señor los bendiga y los consuele. Padre, trae salvación a esa casa, que tu palabra se cumpla, que cuando hemos creído en el Señor Jesucristo seremos salvos. Señor, será salva nuestra casa. Señor, que tu gracia y tu bendición esté sobre nuestros hogares. Que sea esa palabra de Josué: si ellos optan por servir a otros dioses, a los que están al otro lado del río, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, ayúdanos a colocar toda nuestra fe y toda nuestra esperanza. Hoy declaro bendición sobre cada familia. Que traiga, Señor, la provisión, el gozo, la paz y la esperanza a cada hogar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque quiero pedirle que tenga fe en su corazón, que frente a la necesidad que está en nuestra casa, usted tenga la confianza y la seguridad en el Dios de los cielos. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En esta mañana le invito a que declare esa palabra: Jehová es mi pastor y nada me faltará. El pueblo de Israel estuvo por el desierto por 40 años en medio de la crisis, pero Dios siempre los sostuvo, Dios siempre proveyó para ellos el sustento. El maná del cielo cayó cada día. Crea que el maná del cielo caerá a su casa cada día. Usted tendrá la provisión en su casa. La bendición de Dios estará ahí en su hogar cada mañana. Él dice, el salmista David dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Descanse en Dios, no se angustie. La Biblia dice que no nos angustiemos ni nos desesperemos por el día de mañana, qué habremos de comer o qué habremos de beber, porque Dios nos cuida a nosotros. Si las aves del cielo comen, ellas son sustentadas por Dios. ¿Sabe? Las aves del cielo cada mañana se levantan a dar gracias. El problema de muchos es que nos levantamos a quejarnos. Las aves dan gracias cada mañana. Saben ellas que Dios les va a sostener. Así también
el Señor nos va a dar la provisión. En aguas de reposo nos va a pastorear. Él va a confortar nuestra alma, hermano y hermana. Coloque en este día sus finanzas en la mano de Dios, su empresa, su negocio. Ese proyecto que usted traía en el proceso y luego se detuvo por esta crisis. Déjelo en las manos del Señor. Yo estoy creyendo que después de esto, hermano, después de una gran necesidad, después de una gran tribulación, viene una gran bendición. Pero la confianza debe ser colocada en Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Es la convicción y la seguridad del rey David y debe ser la seguridad suya y la seguridad mía. Él es mi pastor y nada me faltará. Yo le invito a que aparte su ofrenda, su diezmo, lo coloque ahí en un lugar apartado y cuando Dios nos permita venir a la iglesia, tráigalo. Porque Dios le va a proveer a usted y le va a sustentar siempre. Y entonces nuestra ofrenda y nuestro diezmo será un acto de agradecimiento por lo que Dios está haciendo, por lo que Dios ha hecho y por lo que Dios va a hacer. Bendigo su ofrenda y sus diezmos y bendigo su economía en este día diciendo: Jehová es mi pastor, Jehová es tu pastor y nada te faltará. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, colocamos nuestras finanzas en tus manos y nuestra provisión. Usted que tiene un negocio, que tiene una empresa, que tiene un proyecto y que tal vez se detuvo ahora, dígale: Señor, eso no se va a destruir, ese negocio no se va a acabar, esa empresa no se va a acabar. Tú, Señor, me vas a proveer y nada me va a faltar porque tu palabra es fuente de vida y de esperanza para mí. Señor, declaro la provisión en mi casa, que mientras estoy en este lugar, la bendición tuya se va a ver. En el nombre de Jesús, Padre, bendice nuestros hijos, bendícelos Dios y ayúdalos y que ellos luego cuenten en la historia de su vida cómo pasaron este tiempo de encierro, pasamos una pandemia y Dios proveyó. Será nuestro testimonio poderoso de vida. Declaramos bendición sobre nuestras economías. En el nombre de Jesús, amén y amén. Lo bendigo en el nombre del Señor. Tenga paz en Cristo Jesús y deje que el Espíritu de Dios le consuele, le ayude y le dé las fuerzas para seguir adelante. Me da mucho gusto compartir en este día con usted. Deseo las más abundantes bendiciones para usted. En el nombre de Jesús, Dios los guarde y los bendiga. Para oración, comunícate con nuestra línea 24/7 al WhatsApp 310-796-7203. Síguenos en Facebook y YouTube, Canal de Victoria, o por la señal de Colcable, Canal 123.